estamos de vuelta con la historia. Sí, Me señor. permito saludar también a nuestros televidentes y contarles que estamos de vuelta con la historia y acompañados del maestro Roberto Lozano Batalla, el bonaverense vivo con mayor conocimiento histórico de lo que es Buenaventura y quien le ha hecho seguimiento a través de una enorme cantidad de crónicas que han sido publicadas por diferentes medios y que luego él pudo concentrar en una obra llamada Crónicas Históricas de Buenaventura. A través de esta obra, entonces, que es como nuestra guía, nuestra referencia, vamos a conversar con ustedes a lo largo de este programa, de vuelta con la historia, para profundizar en esas anécdotas, en esos recuerdos, en esas remembranzas que con su riqueza literaria y con su gran fluidez verbal sabe expresar el maestro Roberto Lozano Batalla. Es entonces un gusto para nosotros invitarlos a acompañarnos en esta travesía por la historia de Buenaventura, partiendo de los orígenes, pero también trayendo hasta nuestros días las reflexiones, los puntos de vista y las miradas de quien de manera tan comprometida le ha hecho seguimiento a Buenaventura y a sus vivencias. Es un gusto entonces, maestro. Esta obra nos habla en su primer capítulo, el que queremos abordar, de Buenaventura, una ciudad multiétnica. Es suya la palabra. Sí, señor. Buenaventura es una ciudad multiétnica. Estamos a puertas ya de el próximo 14 de julio, cuando cumplirá Buenaventura 473 años de fundada. Y entonces forzosamente se motiva uno para hablar de esa gesta. El 14 de julio de 1540 llega don Pascual de Andagoya en tres carabelas, en tres naves marineras, con unos 120 marineros que le acompañaban en las tres a Buenaventura, y penetra por nuestra bahía después de haber navegado cerca de 3 meses, en los cuales sus provisiones de agua, de alimentos, habían mermado considerablemente, había un gran desespero en ellos. Sin embargo, de todas maneras, cuando entra aquí a la bahía, él viene desesperanzado porque no encuentra vías de comunicación con nadie. Entonces ve al final de la bahía, entrando por Buenaventura, que al fondo hay como una isla que taponara el camino. Esa isla, en resumen, es la isla de Cascajal. Él penetra por allí, pero a medida que avanza, logra ver que hay movimiento en la orilla, lo que ahora es el barrio San José o Sanjú. Y acercándose más, se da cuenta de que esos indígenas que estaban allí, que eran de la tribu de los Noanamaes, una tribu es una familia, los tribus de los Noanamaes, y se calcula que eran más o menos unos 200 habitantes los que poblaban la isla de Cascajal en ese momento. Cuando él se acerca y ve el movimiento de gente allí, se llena de una gran ilusión, y dice la historia que es cuando él exclama: esta es nuestra Buenaventura, porque para él significaba que se acababa el hambre, se acababa la sed, y que se ilusionaba a encontrar alguna de las cosas, especialmente el oro, que era la finalidad de los viajes, porque los viajes explorativos estaban encaminados a buscar riquezas en nuestras tierras. Entonces se acerca y hace el desembarco precisamente en la isla de San José, de Sanjú. La isla de San José no se llamaba así, le llamaban isla de Cascajal, los nativos que estaban allí, porque la isla había sido asiento de diversas tribus de otros que llegaban, y uno se extraña y dice: pero ¿cómo así que llegaban unos y otros? Pues claro, la gente, si usted donde está siente que le cae una gotera, usted se corre a un sitio, se corre al otro. Usted se le incomodan tiene dificultades en Buenaventura, dice: me voy para el Chocó, para el Nariño, me voy para el Cauca, me voy para Cali, me voy para el interior, busca otra plaza. Entonces unos y otros van. Ahora usted llega a un sitio, se fue usted para Venezuela, no le convino, se va luego para Panamá, y así sucesivamente. Entonces, al llegar allí, encuentra con que los indígenas nuestros eran personas que vivían completamente desnudos. Esto no era una cosa mal hecha, sino una cosa natural en ellos, porque no había malicia.
Entonces eran hombres adultos, eran ancianos, eran jóvenes, eran niños, eran personas enfermas en una población de 200 personas. Y esas 200 personas se albergaban más o menos entre 15 o 20 casitas palafíticas que teníamos en el sitio. Cuando llegan 10 tiene un nombre, como dije antes, Isla de Cascajal, pero el español, que viene patrocinado por los reyes católicos, por la religión católica, trae sacerdote en compañía y trae también las ilusiones de propagar su fe religiosa ante los demás. Entonces, al llegar allí, piensa que debe darle nombre al sitio y es el fundador el que le da el nombre a ese sitio de San José, que se convierte en el primer barrio que ha habido en Buenaventura. Eso fue el 14 de julio de 1540. Al llegar allí, encuentra él pues que sí, había alimento porque cazaban, los peces también, y había agua potable, y nota que algunas personas de las que estaban allí, seguramente los jefes, aparecen adornados, desnudos pero adornados con orejeras, con nariceras, con bemberas, con collares, con brazaletes, pero todo en oro de fina filigrana. Entonces lo observa dos cosas. En primer lugar, hay oro. En segundo lugar, hay arte. Y todo eso lo deslumbra y dice, no, aquí está resuelto todo. Pero junto con eso, después de pasar 3 meses de viaje, y que vienen con hambre y que vienen con sed, también vienen con una sed lujuriosa. Y encuentran que todas esas indígenas están desnudas. Entonces ellos encuentran que es la oportunidad de saciar lo suyo. Entonces se apoderan de algunas de ellas, y esas personas tienen a su vez su pareja. La pareja trata de protestar y el tipo agarra con el cuchillo, con el arma, con la cosa y lo pone en seco, como que dice, aprendan, el que no deja esto va a tener consecuencias serias. Entonces abusa. Es para ahí donde empieza la forma esclavizadora hacia ese pueblo indígena que ellos se encuentran, dominadora completamente. Ya entrando en referencias con estas indígenas que estaban allí, les pregunta de dónde sacan el agua potable y el tipo, el indígena, le señala al conquistador, al fundador, le dice allí, y al señalarle con el dedo, le está señalando una distancia de 200 metros, que es el sitio donde está exactamente San José, y la parte final, la parte nivelada con la orilla del mar, de donde cae el barrio San José. Recordemos que en la calle Sexta con Primera hay un establecimiento llamado Embajada Vallenata, y al pie de al lindero de esa Embajada Vallenata hay unas escalinatas de gruesos escalones y descansan en el piso al nivel del mar. Entonces le dice allí, y resulta que era porque esa Embajada Vallenata está sobre la loma más alta de la isla de Cascajal de Buenaventura y tiene calculado 15 metros de elevación. Esa esquina recibe la afluencia de una quebrada llamada Tequendama y también de otra llamada La Virgen. De allí proviene el nombre de la calle La Virgen, porque da esos frutos. Como allí fluye la montaña, entonces descarga al pie de ese nivel del mar el oro que baña de esa misma montaña. Ustedes dirán, pero ¿cuál oro va a bañar allí? Yo he estado allí muchas veces y no he visto oro. Pero es que usted va a cualquier mina y usted tira ojo y no ve el oro. El oro hay que buscarlo, hay que cernirlo, que es lo que hacen con las bateas y las cosas. Entonces, sí señor, y es tan cierto que actualmente si usted hace la visita a ese puesto de Sanyú, y le pregunta a las personas que moran allí, ¿verdad que aquí es que sacan oro? Han pasado 473 años y allí le confirman, sí señor, ahí todavía se saca oro. Entonces uno podría decir, imposible que después de 473 años se siga produciendo oro. Recuerde que cuando usted viaja por carretera a Cali, al pasar por la carretera Cabal Pombo, llega al kilómetro 52 y hay allí una esquina que llaman Las Lajas, que es donde sacan unas placas que sirven para empañetar las paredes y las cosas, adornarlas. Y si usted se fija en eso, usted encuentra que al pie de esa carretera, en esa curva,
hay una gran cantidad de montones de las lajas que han sacado. Y encuentra también una serie de camiones cargando esas lajas y se las están llevando. Y si usted pregunta, le dicen, ahí el que quiere saca. Y eso es cierto, cualquiera va y saca lajas de allí. Pero resulta que la historia nos enseña también que esa carretera se inició en 1951. La inició el presidente Laureano Gómez Castro. Y el presidente en 1951, al pasar por allí, ya las piedras, las lajas, las venían explotando. Han pasado más de 50 años, 60 años, han pasado 60 años, y si usted al pasar allí se fija, la montaña sigue igual de grande, igual, el mismo tamaño, porque según dicen los estudiosos de la geología, dicen que las montañas reproducen las riquezas de la tierra, de la misma manera que lo hace un árbol. Usted a un árbol le arranca una rama y le sale otra, le arranca hojas y le salen otras hojas, así sucesivamente. El oro se restituye. Por eso es que en Zaragoza sacaron oro en gran cantidad desde el 2009 para acá y resulta que no han parado. Hace 2 o 3 días publicaba la prensa que las autoridades dañaron con explosivos un par de retroexcavadoras. Pero la misma crónica nos dice que hay 25 excavadoras más, o sea que siguen sacando después de tanto correteo que se le ha hecho. Todo lo que han sacado y sigue apareciendo oro en cantidades grandes. Entonces la riqueza la tenemos en Buenaventura y se nos perfila en primer lugar en ese sitio de San José Ossanyú, que era donde llegó el conquistador, el fundador, y entonces se orienta con ellos. Cuando ha pasado algún tiempo, los indígenas vienen proveyendo tanto de alimentos como de agua y también de oro a este hombre, están fastidiados con ello y esta es una deducción que hace el historiador cuando hace la narrativa. Dice, ¿cómo me lo quito de encima? Entonces se le ocurre decirle al conquistador, le dice, mire, yo conozco un par de sitios donde puedo llevarlos, ilustrarlos, porque se produce mucho más oro que acá. Y entonces se refería a Raposo, que queda a 50 kilómetros de distancia de Buenaventura hacia Cali, o a Chicayá, que queda a 70 kilómetros. Entonces él le cree al indígena y es cuando, recién llegado, cuando arma viaje de Buenaventura hacia esos lugares guiado por el indígena. Y efectivamente cuando llega a Raposo y cuando llega a Chicayá, encuentra que eso está cuajado de oro también y funda allá los primeros puertos que hay en Buenaventura, pero que son puertos fluviales, porque recordemos que el Raposo a 50 kilómetros está a 500 metros sobre el nivel del mar, y en Chicayá a 70 kilómetros de distancia está a 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces allá son puertos fluviales, aquí es puerto marítimo. Entonces se va para allá con esta gente y eso. Pero antes de irse es cuando le dice a su lugarteniente, al que encomendó para que fundara Buenaventura, ¿cómo se llama? Juan de Ladrilleros. Juan de Ladrilleros, precisamente. Mira, yo soy el alcalde del pueblo, es por decir una ficción que hago yo soy el alcalde del pueblo, tú quedas encargado de esto, y tú vas a hacer la fundación, y le vas a poner el puerto de Buenaventura. El hombre se queda para cumplir el mandato, de la misma forma como hoy en día el alcalde se retira y le deja encargado a quien lo suplanta para que haga funciones completas. Entonces por eso se sabe que don Juan de Ladrilleros funda Buenaventura, pero por orden de don Pascual de Andagoya. Hace esa labor. Bien, entonces don Pascual se fue para allá y de ahí se va para Cali y cosas tal. Pero volvamos a Buenaventura y tenemos que al pasar de los primeros 20 años y desde la llegada del español empieza a fundirse la sangre del español con la indígena. Recordemos que dije de entrada que él viene lujurioso, viene desesperanzado con las cosas y encuentra la solución a la mano, abusivamente, pero la encuentra. Entonces empieza la reproducción, y esta reproducción significa la combinación de la sangre blanca con la sangre indígena. Han pasado 20 años y han nacido algunos chicos, vamos apareciendo, pero junto con eso, como algunos indígenas se rebeldizaban y el español los asesinaba para que no le estorbaran en lo que él quería, entonces mataron la fuerza laboral.
los que cazaban, los que pescaban, los que explotaban el oro, los que hacían un mandado, hacían lo otro. Y en vista de esa falta de esa fuerza física es cuando el español emprende un viaje de regreso hacia España. Y al llegar a España pasa a la línea a la zona limítrofe que es África, y entonces allí en unos sitios y el otro compran esclavos y esclavas negras para traerlas a Buenaventura. ¿En qué las traen? En buques similares a los que habían venido, que eran veleros. Esos veleros son barcos que es bueno aclararlo. Lo mismo era la Pinta, la Niña y la Santa María, buques que no eran ninguno más grande que ninguno de los pesqueros que tenemos aquí en Buenaventura o de los buques costaneros, buques que no llegaban a 30 metros de eslora, o sea, de largo, ni de a 10 metros de ancho. Tenían entre 6 y tenían 26 metros de largo. Entonces, en esos buques tan pequeños, para saber que le meten 40 tripulantes, tenían que almacenar gran cantidad de alimentos, gran cantidad de agua, tener todas las clases de provisiones para poder sostenerse por 2 o 3 meses en un viaje de esa naturaleza. Pero entonces cuando van a venir ya con esos esclavos que han traído para reemplazar la fuerza laboral que desapareció por los asesinatos que cometieron contra los indígenas, entonces, y poderlos dominar, hay que tener en cuenta que quien va a comprar frutas ve el racimo, ve la cantidad de fruta allí dispersa y nadie elige la peor, sino la mejor. Entonces los hombres negros que conseguían o las mujeres negras que conseguían eran los más jóvenes, los más apuestos, los más altos, los más fuertes. Y esa gente era de posible asalto contra la tripulación del buque, y para controlarlos entonces en el viaje de venida los meten a la bodega, y a la bodega le ponen una especie de tapa consistente en unos ojos que les permiten observar a la vez que oxigenar y darle algo de sol a esas personas, y los observan. En un viaje tan largo de 3 meses resulta que el esclavo negro tenía la misma habitualidad del indígena. Eran personas que vivían usualmente desnudos. Entonces desnudos también es como los meten allí a unos y otros. Y durante el viaje el español que los lleva está observando lo que hacen. Y como eran gente jóvenes, llenas de vigor y cosa tal, y en un viaje tan largo empieza la procreación del negro con la negra. Y el español está viendo y se antoja y dice dame mi parte o coge su parte. Y entonces cuando esa gente llega en esa nave de regreso, de llegada pues a Buenaventura trayendo a esa persona, ya vienen muchas mujeres de esas negras embarazadas de sus congéneres como también embarazadas de algunos españoles. Entonces ya tenemos que acá se está dando la combinación del blanco con la indígena, y aquí se está dando la combinación del blanco con la indígena como del negro, del blanco con la negra como del negro con la negra. Ya viene una mezcla mucho más avanzada. Cuando llegan a Buenaventura, entonces el español empieza a seguir combinando, combinaba con indígenas como combinaba con mujeres negras también. Entonces había una trilogía de sangres allí mezcladas. Pero también sucedía el siguiente detalle, que los hijos que habían nacido de los primeros indígenas ya tenían capacidad también de procrearse con los otros. Entonces el uno combinado más el otro combinado se juntaban. Yo he explicado en varias oportunidades en conferencias que algo similar ocurrió con mi vida. Mi papá era un hombre blanco. Mi abuelo paterno era un antioqueño, nativo de Cali, residente en Cali. Y mi abuela era una española blanca. Y mi abuelo era un antioqueño blanco. Y digo que el uno era blanco y el otro blanco simplemente por significar que hay antioqueños que no son blancos, sino que son negros. Y hay españoles que no son blancos, sino que son negros. En mi caso, ambos eran blancos. Entonces produjeron a mi papá en consistencia blanca. Pero mi papá se unió con una negra que era mi madre. Y mi madre a su vez era hija
de un negro que a su vez se unió con una indígena. Entonces en mí confluyen la sangre blanca, la sangre negra y la sangre indígena de la misma manera como sucedía en esa época primaria de la creación de Buenaventura. Ahí tenemos una evolución. Entonces avanzan en el crecimiento y la explotación del oro. Recordemos lo que dije antes, todas las avanzadas de españoles que llegaron a nuestros lares venían en busca de riquezas. Y las riquezas no eran tanto por la fruta, especialmente era el oro. No pensaban siquiera en otros materiales, en otros metales, pensaban especialmente en el oro porque era lo que más abundaba. Se fueron enriqueciendo. Al crecer el tiempo, han pasado 50 años y el indígena ha venido soportando pacíficos, como somos de acá del Pacífico, ha venido soportando, pero llega el momento en que la copa se rebosa y planean y ejecutan. Entonces, en una madrugada de 1590, en 1440 fue la fundación, en 1590 han pasado 50 años y entonces incendian a lo que es Sanjú, lo incendian. Y el indígena, después de que incendia Sanjú, se interna en la isla, porque la isla de Cascajal de Buenaventura no era como la vemos hoy, llena de calles y de pavimento y de cosas tal. Por el contrario, era un terreno, esa isla, muy arborizada, muy llena de forestación, perdible para cualquier persona que se metiera allí. Entonces el indígena se esconde en la misma isla para que el español no vaya. ¿Y por qué no va el español? Por la misma razón de que el soldado nuestro no persigue al guerrillero. El guerrillero es vaquiano en el monte, el soldado no. Entonces sabe que meterse allá es caer en trampas, entonces lo deja perder. Pero 10 años más tarde se han apaciguado las cosas y ese indígena quiere regresar. Y para regresar no lo hace por el mismo sitio donde se metió, sino que lo hace a unos 500 metros más hacia el oriente. Recordemos que cuando usted entra por la isla de Cascajal y llega al barrio Sanjú, a su mano derecha queda el oriente, que es por donde sale el sol. 500 metros más adelante queda un sitio que usted conoce bien que llaman Pueblo Nuevo. Es el sitio por donde salieron los indígenas y le dieron ese nombre de Pueblo Nuevo porque precisamente eso lo era, un pueblo nuevo que hacían ellos. Entonces fue el segundo barrio que tuvo Buenaventura. Ya estamos hablando de 1590 y pasamos a 1600. Hasta allí nos cuenta la historia de esa parte y luego la historia nos da un brinco a 1823 para referirnos que en esa época era presidente de Colombia Francisco de Paula Santander, reemplazando en su ausencia al titular que era Simón Bolívar. Y entonces él, pensando en las conveniencias de Buenaventura que pudiera tener, estamos hablando de 1823, entonces él decide darle un título a Buenaventura y es de puerto libre y franco para las importaciones y las exportaciones que sucedieran por el Pacífico. Y lo titula de esa manera, y claro está, Buenaventura se crece en el título, así como ahora nos hemos crecido con el título de que somos puerto Distrito Especial. Pero resulta que el Distrito Especial se empieza a concretar en el 2007, y del 2007 al presente han pasado 6 años, y en esos 6 años todavía no vemos el desarrollo de esa proyección. Tenemos una gran esperanza, una gran ilusión y seguramente nos va a traer bendiciones, pero lo cierto es que hasta el momento no nos ha llegado nada. Así mismo pasa con las circunstancias allá, nos nombran de Puerto Libre y Franco, pero sigue siendo una época en que las únicas naves que circulan en el mundo son los veleros, porque el vapor no existía. Y por esa misma circunstancia usted recordará que el velero tarda mucho tiempo en viajar, es porque se apoya en el viento, el viento lo impulsa y entonces él navega, pero cuando el viento cesa, la nave se paraliza, y si el viento es en contra, lo hace retroceder, o sea, cae como el cangrejo, lo lleva y lo trae, ahí se va yendo mucho tiempo, y se tiene que saber mucho de marinería. Hoy en día, según entiendo, ahora todo es por computador, y las cosas se las ponen de maravillas, y en esa época no lo había. Entonces, nosotros teníamos ya puerto con
con el carácter que le dio Francisco de Paula a Santander, de puerto libre y franco, pero éramos un puerto sin terminal, y eso significaba que nosotros no teníamos nada que hacer, teníamos que esperar que el buque llegara, pero llegaba ¿a qué? En Buenaventura no había nada, no había ninguna conexión de Buenaventura con el interior del país, estaba completamente encerrado. Éramos puerto marítimo natural, pero no éramos puerto marítimo con terminal. Luego, en 1827, regresa Simón Bolívar a su curul y ve lo que ha hecho Santander, lo aplaude y le dice, y yo le añado el título de villa. El título de villa en esa época, en 1827, equivalía a nombre de departamento, es decir, nos engrandece, respalda lo que hizo Santander, lo reafirma y le da título de villa, pero seguimos en la misma condición, seguimos con títulos. Y los títulos no hacen al rey, el título no hace al campeón, el campeón tiene que hacerse a base de sus logros. Bien, entonces saltamos ahora a 1878, el presidente era Abel Largacha, perdón, enseguida me acuerdo el nombre, en todo caso el presidente de la República congenia con el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, porque este hombre, Francisco Javier Cisneros, había realizado una serie de ferrocarriles en Colombia, especialmente el ferrocarril del Antioquia, que es el más afamado, pero otros también, le dado buenos resultados. Entonces el presidente Largacha, apellido Largacha, yo me acuerdo del nombre completo, entonces conviene con él en que él haga el ferrocarril que parta desde Buenaventura hacia Cali. Oído bien, él no dice hagan el ferrocarril simplemente, especifica, desde Buenaventura hacia Cali. ¿Por qué Buenaventura hacia Cali? Porque él quería convertir el puerto marítimo, lo quería convertir en terminal. Y para eso arrancaba de allí, que era la base. La base principal era conectar a Buenaventura con el interior, para que el interior de Colombia se pudiera conectar con el mundo a través de Buenaventura. Nos convertía en puente. Entonces en 1878 convienen entre ellos para realizar el ferrocarril del Pacífico. El ferrocarril del Pacífico se conviene en que Cisneros hace el estudio, y allí trabajó bastante Jorge Isaac como topógrafo, y eso le da, dice, una medida de 174 kilómetros. Recordemos que la carretera vieja, llamada Simón Bolívar, tiene 142 y que la carretera Cabal Pombo tiene 124, pero la carretera del ferrocarril, la carrilera del ferrocarril tiene 174 kilómetros, o sea que la construcción tenía que ser sobre una base de 174 kilómetros. Dijeron que se necesitaban 15 túneles, y esos túneles existen y dan servicio todavía en Buenaventura, dan servicio todos los 15 túneles, y también había que hacer 103 puentes, entre ellos el puente del Piñal, el puente que tenemos en el kilómetro 10, otro puente que también hizo Cisneros, pero hay 103 puentes en la ruta. Lo que ocurre también es que la gente cree que un puente todos tienen que ser del tamaño del Piñal, pero es que un puente es algo que une con otra cosa, nada más, puede ser 1 milímetro y es un puente. Entonces esos puentes se hicieron, los 103 puentes, los 15 túneles, los 174 kilómetros, partiendo de Buenaventura. Pero resulta que la isla de Cascajal, para poder pasar a la zona continental, estaba aislada, porque por ser isla estaba rodeada de agua por todas partes, como lo sigue siendo hasta el momento de hoy. Pero había una separación entre la isla de Cascajal y la zona continental. Y la distancia es de 200 metros, que es entonces cuando Cisneros tiene que hacer el primer puente de los 103. Y ese puente es el que usted conoce como el nombre del puente del Piñal, pero él lo hace en madera, totalmente en madera. Lo ejecuta y servía exclusivamente para que pasara el tren, por sobre él el tren. Pero más o menos a los 6 meses el puente flaqueó y hubo que repetirlo. Esta vez eligieron mejor las maderas, lo hicieron mejor y lo hicieron diferente en el sentido de que permitía el paso del tren, pero además le añadieron un paso peatonal, que además servía para semovientes. Un paso peatonal de aproximadamente 2 metros de ancho. En ese paso peatonal, pues no cabría hoy en día un automóvil,
Y entonces, ¿por qué son tan brutos, hombre? Todo un ingeniero tan afamado y ¿por qué hace eso tan estrecho? Pues porque en esa época el automóvil no existía. Y como no existía, no estaba previsto. Entonces, como no soñaban que eso tenía que hacerse, él hizo lo que era útil en el momento. Entonces hizo el puente, y ese puente nos prestó servicio desde 1878, que significa el inicio del ferrocarril, hasta 1882, cuando él entrega el puente. Y desde 1882 hasta 1927, más de 40 años nos prestó servicio ese puente de madera, nos prestó servicio. Ese puente fue reemplazado por uno que hizo la Raymond Concrete Pile Company, en el mismo sitio que usted conoce, y que es el mismo puente que está allí en el Piñal, viniendo de la isla de Cascajal hacia Cali, el que queda a mano derecha. Y para más señas le digo, el mismo que explosionaron con dinamita los insurgentes una madrugada del año 2000. Lo explosionaron y no lograron vencerlo, simplemente le crearon una tronera. El mismo puente que más adelante, hace unos pocos años, y haciendo una inversión multimillonaria de 3.000 y 4.000 millones de pesos, se dispusieron a acabar de tumbarlo y que para rehacerlo, y entonces lo atacaron tanto por un extremo como por el otro y no pudieron. La ley autorizada y todo lo demás a luz pública con todas las dinamitas, no pudieron, demostrando que ese puente no se necesita ser derribado, lo que necesita ser es reparado, hacerlo útil, pero no le han querido parar bola ese asunto. Entonces estamos allí en el camino de la construcción del ferrocarril. El ferrocarril se inicia en 1878 y por fin logra coronar en Cali el 1 de enero de 1915. Han pasado 37 años en la construcción. Cuando ya logra coronar el tren allá, entonces ya el interior se comunica con Buenaventura. Pero entonces había un gobernador llamado, apellido Rengifo, ya le contaré el nombre completo. El gobernador Rengifo piensa que Buenaventura sigue siendo puerto marítimo pero sin terminal y que es necesario convertirlo en terminal. ¿Qué es un terminal? Donde termina una ruta o donde se inicia un viaje. Y entonces había que hacerle un terminal. Entonces cuando él se dispone a que se haga el muelle Rengifo, el llamado muelle Rengifo, en honor, que se le da ese nombre, en honor al mismo gobernador que nos lo aporta. Y eso lo hace entre 1918 y 1921, se construye. Al construirse, ya el tren puede llegar hasta allí. En 1921 ya puede llegar hasta allí, entonces ya se sabe que Buenaventura es puerto marítimo, ahora sí con terminal, pero el terminal era solamente una bodega. Cuando se construye la bodega del muelle Rengifo, se le crea un muelle paralelo, un brazo de mar que todavía existe. Y cuando usted llega al sitio, llega al Hotel Estación y camina hacia la derecha, hacia el fondo, viajando hacia el occidente, no al oriente, sino al occidente, usted encuentra, allí está el brazo de mar que llamaron por mucho tiempo la pagoda. Y la pagoda se llamó porque la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura hizo una construcción tipo pagoda, que es una construcción del Asia, de los japoneses y los chinos, que es muy bonita, es octagonal, con muchos accesorios, es muy bella, y servía precisamente para que los viajeros pudieran, era como quien dice la terminal marítima para turistas. Allí se llegaba, entonces todo el mundo empezó a reconocer al sitio como Muelle La Pagoda. Ese fue un nombre que se impuso y ese nombre quedó en la memoria, pero ya la pagoda desapareció hace mucho rato y ahora en el sitio donde estaba la pagoda tenemos el nuevo edificio que hizo la institución marítima de la Capitanía de Puerto. La Capitanía de Puerto Nueva es donde está allí el sitio. Bien, entonces hemos dicho que ya el doctor Rengifo, que era periodista también y abogado,
nos confiere el uso del muelle, del terminal marítimo, y eso es 1821. Para que Buenaventura tuviera alguna capacidad de poder desarrollar la construcción del ferrocarril entre Buenaventura y Cali, pues arrancaba de Buenaventura, porque de Buenaventura es donde iban a llegar los materiales para poder hacer el ferrocarril. Entonces, ¿dónde los depositaban? Pues los depositaron en una bodega que crearon, que era una bodega, por cierto, una bodega bien grande, con techo de zinc y con medias paredes en su lateral. La razón del techo era para proteger los materiales que allí se albergaran, y los materiales que se esperaban albergar eran para construir el ferrocarril. ¿Qué traían? Pues traían los rieles, traían los clavos, porque aquí no se producía nada de hierro, y también las máquinas del ferrocarril, que vinieron todas de Inglaterra. Inglaterra es quien le vende a Colombia los rieles, quien le vende todas las herramientas y le vende también las maquinarias a Colombia. Todo eso vino desde Inglaterra, y por Inglaterra vino forzosamente por la vía marítima, pero por la vía marítima en veleros. No había buques a vapor, en veleros. Entonces llegaba con una gran dificultad. Las máquinas del ferrocarril llegaban desarmadas, porque tampoco había cómo manejar una cosa tan grande como una máquina de ferrocarril, que hoy en día sí hay maquinarias que la levantan completa y la ponen de un sitio a otro, pero en esa época no. Entonces, al hacer esa circunstancia, cuando los buques llegaban, entonces descargaban en pangones en la bahía, y luego cruzaban el mar, se acercaban a este sitio y los depositaban en la bodega. La bodega que yo le estoy diciendo, que fue la primera que hicieron para ese propósito, quedaba exactamente donde ahora está el edificio del café, en la parte donde usted ha visto que está la zona bancaria, que es a continuación del Hotel Estación, en toda esa esquina. Y hay foto que lo demuestra. Así es que lo que estoy diciendo tiene un apoyo válido para el propósito. Y yo la tengo. Bueno, entonces, esa fue la primera estación de ferrocarril que hubo. ¿Por qué era la primera estación? Porque ahí se comenzó a hacer el primer trabajo del ferrocarril. Y cuando las máquinas regresaban o los trabajadores regresaban allí. De ahí partían, de ahí regresaban. Y poco a poco. Luego, más adelante, hicieron una segunda bodega del ferrocarril, que queda exactamente colindante con el extremo occidental, no oriental, occidental, del edificio que ahora se conoce como Bodega Leonidas Lara, sí, la bodega de la Gran Colombiana. Primeramente se llamó Bodega de Leonidas Lara, que fue los que le vendieron a la Gran Colombiana. Allí quedaba, y estuvo hasta hace unos 4 o 8 años atrás, un servicio de cars, de esos carritos chocones que había allí, que de entretención, en ese sitio, y eso es colindante también con la clínica Buenaventura. Allí quedaba, y esa fue la segunda estación del ferrocarril que tuvo Buenaventura. Observe que todo va saliendo hacia allá. La primera está en el kilómetro 1, porque el kilómetro 0 se inicia al pie del Hotel Estación. Cuando usted ya llega más adelantico, ya está mediando, cuando usted está cuando usted llega al hospital departamental de Buenaventura, está al final del kilómetro 2, porque la isla de Cascajal tiene 2,5 kilómetros de ancho y tiene 3 kilómetros de largo. Bien pequeña. Es bien pequeña, y si usted multiplica eso le da aproximado 8 kilómetros cuadrados. Y si usted piensa que Buenaventura tiene 6.078 kilómetros y que la isla de Cascajal apenas tiene 8, tiene usted que pensar que forzosamente la isla de Cascajal es el cerebro de Buenaventura. Recordemos que la cabeza es 7 veces más pequeña que el cuerpo humano. Entonces, así mismo, en esa proporción se puede calcular. Por eso yo he escrito diciendo muchas veces, Buenaventura está al pie de la montaña, porque la persona se identifica donde está la cabeza. Donde están sus pies uno no piensa que está usted. Donde está su cabeza, sí.
Eso no quiere decir que los pies no sean parte de su cuerpo. Y entonces así mismo nos pasa con ese detalle. Entonces se hace la primera bodega, la segunda bodega. La tercera bodega se hace ya cruzando el puente del Piñal a mano izquierda, y posiblemente usted la conoció porque era una bodega en ladrillos, bien construida, bien fuerte, y que duró hasta el momento en que hicieron el tramo de servicio doble calzada, que se le llamaba, donde se hizo la línea férrea nueva que pusieron allí. Para hacerla tuvieron que quitar la bodega. Cuando la despedazaron algo que estaba completamente útil, era un patrimonio histórico de Buenaventura, no le importó nada. No pudieron hacerlo por un ladito, no tenían que llevársela por delante. Ese patrimonio histórico se perdió allí. En todo caso, hasta allí, esa fue la tercera bodega. Y la cuarta bodega de Buenaventura se hizo en el kilómetro 20, donde queda el kilómetro 20, donde queda el corregimiento de vecino de Zaragoza, Córdoba, en Córdoba. Y esa existe, y es fuerte, así como era fuerte esta otra. Esa bodega constituye para Buenaventura el patrimonio histórico más antiguo de cualquier cosa que usted quiera encontrar en Buenaventura, y está completamente vigorosa. La hizo el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, y allí está en pie, y con seguridad aguanta otros 100 años, porque usted la visita y encuentra que es algo que está muy bien edificado, muy bien construido. Entonces esa fue la cuarta bodega. Cuando usted conoce la antigua bodega del ferrocarril que quedaba frente al Hotel Estación, esa viene siendo ya la quinta bodega, pero era la lujosa, la bonita, la que quedaba frente, y esa la hacen en el año 34. En el orden sucesivo en que las van haciendo. En el orden sucesivo en que las van haciendo. Esa es la quinta bodega, pero es la que más se menciona porque era la bonita, la de mostrar y todo lo demás. Es como también el Hotel Estación no es lo más antiguo de Buenaventura en hotelería. Antes hubo un hotel que se llamó Hotel Nacional y que fue construido exactamente donde está el Hotel Estación. Allí había un promontorio, una peña, porque dato curioso que le digo en esta atropellada biografía que le estoy haciendo de Buenaventura, dato curioso es decirle que la única zona que la isla Cascajal tiene de base rocosa es esa esquina donde está el Hotel Estación y donde está el edificio del café. Todo eso es pura roca. Y allí había una roca que presentaba un promontorio. Entonces el promontorio lo rebanaron para poder construir allí hicieron una construcción que sirviera de albergue para la parte administrativa del ferrocarril. Le hicieron en 2 pisos y era de fina madera. Y esa construcción fue derruida cuando se dispuso a hacer el Hotel Estación, que le tocó dirigir al general Alfredo Vázquez Cobo, que también era el primer administrador que tuvieron los ferrocarriles en Buenaventura. Entonces de esa manera se elaboró esa parte. Cuando ya sacaron a el antiguo Hotel Nacional, para reemplazarlo por el Hotel Estación, entonces ya vino pues esa nueva marginalidad. Recordemos que el Hotel Estación nace el 19 de septiembre de 1925, pero nace con 2 pisos nada más, con todos sus otros accesorios, pero con 2 pisos. El tercer piso se lo adjudican en 1934 y apenas en 1934 es cuando hacen la quinta estación del ferrocarril, la lujosa, la bonita, que nos la han reemplazado ahora con otra cosa. Maestro Roberto Lozano Batalla. Bueno, me permito recordarle a nuestros televidentes, estamos de vuelta con la historia. Este es el primer capítulo de esta serie que iniciamos acompañados del maestro Roberto Lozano, y ustedes ya pueden ver cómo él ha hecho un recorrido panorámico por la Buenaventura hasta llegar a nuestros días. Y quiero precisamente preguntarle, retomando esta idea central de su primer capítulo del libro Buenaventura, una ciudad multiétnica.
a nuestros días pues confluyen, como ya sabemos, personas de diferentes regiones del país, pero se dio esa mezcla que usted describió al inicio. ¿Cómo está de manera panorámica, para terminar este primer capítulo de nuestro programa, entonces, esa visión de la ciudad que usted llama la ciudad multiétnica? Pues la visión que se establece es que Buenaventura tiene 473 años de historia, pero solamente tiene 135 años de desarrollo de progreso. Para mí el desarrollo de Buenaventura inicia en 1878, cuando se inicia la construcción del ferrocarril, y es la producción del ferrocarril la que nos eleva a nosotros a posición de progreso, se convierte en la primera industria, el primer avance que tenemos. Cuando ya llega el ferrocarril a Buenaventura, llega a Cali, y de Cali pues tiene terminal acá donde llegar también, empieza el avance de lo que es ahora sí el desarrollo del terminal marítimo, que comienza con la primera bodega, o sea, el muelle Rengifo, pero en 1930 ya se empiezan a hacer otras bodegas y va de la 1 a la 4, después se hace la quinta bodega y finalmente tenemos ahora 13 bodegas en una extensión de más o menos 2 kilómetros, 100 metros de extensión. Allí pues el progreso ha sido grande y el progreso de esa circunstancia ha sido muy variado. Recordemos también que cuando se inicia el ferrocarril en 1878, nosotros no éramos Valle del Cauca, nosotros éramos Departamento del Cauca. Entonces, cuando se habla del ferrocarril, no se habla del ferrocarril del Pacífico, se habla del ferrocarril del Cauca. Cuando originalmente se comienza a hablar del ferrocarril. Cuando originalmente se comienza el ferrocarril del Cauca, y con ese nombre dura hasta 1910, 5 años antes de que el ferrocarril llegue a Cali. En 1910 es cuando se hace la transición por orden del gobierno central de que al Cauca se le segrega la parte correspondiente al Valle del Cauca. El Cauca sigue y quedamos nosotros con la parte que nos dejaron, que sea Valle del Cauca. Entonces allí cambia el nombre del ferrocarril, ya no se le llama Ferrocarril del Cauca, sino que se le llama Ferrocarril del Pacífico. Entonces cuando entra la administración, lo que dominaba en Buenaventura toda la población marítima era el ferrocarril, y el ferrocarril dura con ese nombre hasta 1939, y entonces entra a aparecer una administración que es la apoyada en el Ministerio de Obras Públicas, y con Ministerio de Obras Públicas dura hasta 1959, año en que surge, para bendición de Buenaventura, un hombre llamado Néstor Urbano Tenorio, un parlamentario que, siguiendo consejos del presidente de la República, Virgilio Barcos Vargas, toma un modelo francés, y con ese modelo francés lleva al Parlamento la proposición de hacer la empresa Puertos de Colombia. Pero lo que él buscaba era crear independencia al terminal marítimo de Buenaventura. Ya en esa época nosotros teníamos mucha fuerza. Hasta 1953 a Barranquilla se le llamaba la Puerta de Oro de Colombia, porque ellos eran los mandamás. Pero ya en 1959 nosotros ya superábamos a Barranquilla, y superar a Barranquilla significaba que le ganábamos a Santa Marta, Cartagena, al Puerto Seco de Bogotá y de Tumaco. Le ganábamos a todos juntos. Entonces, cuando él logra eso, los otros puertos dicen, pero ¿cómo van a hacer un puerto para Buenaventura y no un puerto para el resto del país? Y consiguen meterse. Entonces por eso se habla ya en plural, no de puertos, sino de puertos, Puertos de Colombia. Surge la empresa entonces Puertos de Colombia en 1959 por ley, y por ejercicio en 1961. De 1961 dura 30 años hasta 1991, cuando el señor presidente de la República, César Gaviria Trujillo, llega con su eslogan de "Bienvenidos al futuro", y agarra y ¡pum!, nos quita el terminal marítimo. Y luego en el 94 surge la empresa Sociedad Portuaria Terminal, que es la que nos está administrando ahora. Bien, maestro, nosotros estamos llegando entonces así como al final de nuestro primer capítulo de esta serie que llamamos De Vuelta con la Historia. ¿Cómo se ha sentido? Rico, rico.
Es rico porque pues yo no puedo vivir pensando en estas cosas, pero cuando se me consulta, inmediatamente me pone a viajar y yo intento poner viajar al escucha. Me imagino que es una de las pocas ocasiones en que usted ha podido centrarse en uno de los tantos aspectos de esta historia que usted tantas veces ha referido, pero que en diferentes escenarios le obligan a sintetizar y entonces a dejar detalles de lado. Correcto, y es más, desafortunadamente, a pesar de que este medio me ha permitido ampliarme mucho más, uno a la medida que va expresando se acuerda que se brincó una cosa, se brincó la otra, se brincó y quisiera contarlo todo. Pero lo afortunado, maestro, es que en esta ocasión sí tenemos la oportunidad de saber que siguen otros capítulos sí, y desde ya podemos anunciarle a nuestros televidentes que luego vendrá entonces el capítulo de Añorando a la Grand Line. Sí, a la Grace Line, sí, Grace señor. Line. Grace Entonces, Line. A partir de ese capítulo usted va a poder hacer añoranza un poco de la parte urbana de Buenaventura, de las vivencias de la ciudad, de cómo surgieron personalidades de la época y cómo se fue expandiendo urbanísticamente hablando la ciudad. Sí, señor, correcto. Bueno, a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado, les estamos recordando, vendrá un siguiente capítulo donde el maestro Roberto Lozano Batalla seguirá hablando con ustedes, compartiéndoles acerca de sus recuerdos y de sus reflexiones en torno a Buenaventura, basados por supuesto en sus documentaciones, en sus búsquedas, que como ustedes pueden ver nos las ha presentado con lujo de detalles. Yo no diría solamente que ha sido una magistral exposición, sino una majestuosa exposición. La verdad es que volaron estos 50 minutos, estamos por encima un poco de los 50 minutos y eso es señal de la forma amena e interesante como el maestro Roberto Lozano Batalla pues ha sabido entregarnos para la presente generación y para las futuras estas reflexiones y estas añoranzas. Yo he dicho muchas veces que la llegada de Yubarta a Buenaventura ha sido una bendición, pero la llegada de Yubarta sola no es tanto. Sus animadores, usted, sus compañeros, el equipo que lo acompaña, se hacen cosas maravillosas por Buenaventura. Esto es hacer patria. Maestro, muchísimas gracias. Bien, a nuestros televidentes, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión.